resultados de la simulación que vimos en la clase pasada. Y posteriormente les voy a, vamos a hacer el RA. Pero bueno, antes de eso les voy a explicar las ecuaciones que vamos a utilizar, las fórmulas que vamos a utilizar para poder, desarrollar, los cálculos de las columnas de destilación. ¿Vale? Bueno, ok, entonces, eh, abran todo su programa HiSys, por favor, ábranlo y cuando lo tengan abierto me confirman, por favor, ¿vale? Bueno, nos vamos a ir a la opción que dice Tools, Reports, vayan siguiéndome, Tools, Reports, ¿ya? Crear, crear, Insert Datasheet, le damos clic en Insert Datasheet y le damos ADD, ¿sale? Vayan siguiéndome. ¿Sale? Me confirmo cuando estén ahí. ¿Ya quedó? Profe, casi no se escucha. Pues se supone que deben escucharme. Tengo el micrófono puesto. No tengo audífonos. A ver, repito. Nos vamos a Tools. Tools. ¿Sí? Menú Tools. Reporte. Reports. ¿Sí? Repito. Tools. Report. Insert Datasheet. ¿Sí? A ver, voy a repetir todo, chicos. Otra vez. Nos vamos al menú Tools. Report. Crear. ¿Sí? Le damos ahí en crear. Le damos Insert Datasheet. Lo estoy escribiendo, ¿eh? Insert Data Sheet. Déjenlo. Insert Data Sheet. Le damos clic a ADD. Cerramos la ventana. Aparece la columna 1, así como la bautizamos. Columna 1, 01. ¿Te parece? Le vamos a dar clic donde dice Preview. Preview. ¿Ya? Seleccionamos la columna y le damos previo. Es correcto. Y les va a aparecer, observen, ¿qué les aparece?
les va a aparecer una ventana de reporte. ¿Están de acuerdo? Una ventana de reporte. Deben de venir los cálculos y todas las condiciones que utilizamos en la simulación. Chequenlo. Ahora lo vamos a guardar en PDF. Observen cómo se hace. Escuchen. Nos vamos a Print Setup. Le damos clic en Print Setup. Donde dice nombre, van a seleccionar, van a seleccionar la opción Microsoft Print to PDF. Se lo puedo escribir. Se van a Print Setup. Y dan Microsoft Print to PDF. ¿Ah? Se le dan a aceptar. Aceptar. Y le van a dar clic donde dice Print. Le dan Print. Y ahí lo van a guardar. Van a guardar la opción. De hecho, ahí se les debe proyectar. Le vamos a poner, escuchen, le vamos a poner reporte de columna de destilación. Le ponemos práctica 1. Reporte 1. Reporte 1. Columna de destilación. ¿Ya? Y lo guardan ahí en la carpeta de operaciones unitarias. ¿Ok? Reporte columna de destilación. Reporte 1. Columna de destilación. ¿Sale? Ok. Ahora voy a abrirlo y lo voy a proyectar para que lo vean ustedes. Y ya después, profe, lo cerramos. Cerramos esa parte, profe. Déjenme proyecto, nada más déjenme proyectar cómo queda el reporte. Proyecto. Ok. Bueno, ahí va a aparecer, chicos. No sé si lo alcancen a ver. Va a aparecer el reporte de resultados que ya generamos en PDF. Bueno, ahí va a aparecer la fecha con la que hicimos el reporte. Aparecen las condiciones de entrada de materia, la temperatura, la presión, el flujo molar de cada corriente. Si se dan cuenta, creamos 7 corrientes. Aparecen las condiciones o las composiciones del propano en el reflujo, en el condensador, en el reboiler, ¿sí? Del propano y del propeno. Aparecen las cantidades de energía que se necesitaron en el reboiler, ¿sí? Aparecen también las condiciones de operaciones de los equipos
¿Sale? Y bueno, eso es en cuanto al reporte. Ese reporte lo van a copiar y lo van a pegar en su machote de Word. ¿Vale? En su machote de Word. Es complemento de la simulación. ¿Ok? Ahora, ¿sí? Voy a abrir la columna y va a haber una opción en donde va a ser necesario que ustedes proyecten, bueno, que ustedes lo reporten. Creo que es flow sheet, checo. ¿Sale? Aparte de lo que ya les había comentado, quiero que también capturen. A ver, ok. Bueno, ya pueden cerrar esa ventana la ventana del PDF, ya lo pueden cerrar. Y nos vamos a la simulación. Ahí en la simulación, le van a dar clic a la columna de destilación. Voy a proyectar nuevamente la columna. ¿Sale? Le dan doble clic a la columna, chicos. Y se van a ir a la opción que dice Design Monitor. Design Monitor, ¿sí lo ven? En tu pantalla no, profe. No, pues no se va a ver. Acuérdense que no se actualiza. Ustedes háganlo, o sea, le dan doble clic a la columna. Y hay un menú que se llama Design y le dan Monitor. Debe aparecer las condiciones que metimos. Debe aparecer la condición de Reflux Radio, Band Rate y Prop Rate. ¿Sí? Y arriba van a aparecer tres gráficas, las de temperatura, presión y flujo. ¿Ya? Chéquenlo. Ya, profe. Ok. Ahora van a capturar la pantalla y la van a pegar en su machote de Word, en su práctica. De los tres, de la gráfica de temperatura, de ahí le dan presión y de ahí le dan flujo. Y van a capturarlas y las van a pegar en Word, en su machote de Word, en su machote de práctica. Por favor. ¿Cómo dijo, profe? Sí. Van a imprimir la pantalla en la parte donde están en Design Monitor. ¿Sí? La temperatura, la presión y el flujo, las tres gráficas, una por una. Una captura para temperatura, una para presión y una para flujo. ¿Ok? Háganlo. Profe, nada más que se vea la gráfica, no importa si no se ve todo lo demás. No, que se vea todo. O sea, que se vea la ventana principal, la que dice columna 01, col 1, Fluid Package, columna de destilación. ¿Ya? Ah, bueno.
quedó? Ahora, observen. Hay un menú que se llama Rating. No sé si lo ubiquen. Rating. Y dice Trade Session. Trade Section. Van a capturar esa ventana. Ahí les debe dar el diámetro y les debe dar la altura de la columna. Les debe dar 1.5 y les debe dar 1.2 de longitud. 1.2 metros. ¿Sí lo ubican? Se van a Rating, Trade Section. Le tomamos captura igual. Así es. Toman captura y lo pasan a su machote de Word. Ahora nos vamos a Worksheet. Worksheet. Y ahí vamos a ver las composiciones. Como estamos trabajando con propano, propeno, ahí en la corriente 5 es la corriente de alimentación, ¿se acuerdan? Es la corriente con la que entra el flujo, la alimentación con la materia prima. Ahí el propano entró con el 40% y el propeno entró con el 59%. Es decir, el propeno entró con el 60% y el propano con el 40%. Y en el domo, en el destilado, estamos obteniendo el 2% de propano y el 97% de propeno o propileno, que es nuestro producto principal. Y en la corriente 6, que son los subproductos o los fondos, estamos obteniendo el 93% de propano y el 6% de propeno. Capturen esa pantalla. Este dato es muy importante porque aquí nos está dando a resumidas cuentas el comportamiento del proceso y realmente es eficiente porque estamos produciendo en condiciones de producción de destilado el 97% de propileno. ¿Vale? Chequenlo, capturen esa pantalla y la pasan a su machote de Word. Es worksheet y condition. Worksheet Composition. Worksheet Ok. Composition. Profe, disculpe, la captura que se iba a hacer anterior de ranting, ¿cuál era? Rating transaction. Transaction in rating. ¿Le quedó? ¿Le quedó? Después del worksheet es composition, ¿verdad? Afirma Worksheet Composition y capturas esa ventana. Ok, ahora nos vamos a la opción que dice Performance, Results, el menú Performance, Results de resultados y van a ver opciones como temperatura, presión, flujo, ¿sí?
¿Sí lo ubican? Sí, profe. Ok. Seleccionan temperatura, le dan bit graph, ver gráfica, le va a aparecer la gráfica de temperatura, cómo se comporta la temperatura del sistema. Capturen, por favor, van a capturar las pantallas de temperatura, presión, flujo y composición. Van a capturar las gráficas y las tablas. Voy a cerrar esta y abajo viene View Table. View Table. Aparece la tabla con los 200 platos teóricos. ¿Sí? La temperatura en cada uno de los platos. ¿Ya? Entonces, repito, van a capturar temperatura, presión, flujo y composición. Le van a dar bit graph y bit table. En total deben ser 1, 2, 3, 4 variables. Esas 4 variables van a ir en su machote de Word. Van a poner al lado la gráfica y al lado la tabla. Para temperatura, para presión, su gráfica y su tabla. Para flujo, su gráfica y su tabla. Y para composición, su gráfica y su tabla. ¿Sale? Chéquenlo. Háganlo, por favor. En total son 8 imágenes entonces, profe. Afirma. Ok, me confirman cuando tengan ya sus tablas, chicos, para ponerles participación. Ya, profe. Yo igual, profe. Porque me van a ir mostrando las capturas de todo lo que les dije para irlos anotando. Voy a dejar de compartir para que ustedes puedan compartir. Voy, profe. Ok. Ok, vas a proyectar también el PDF, por favor, del reporte de resultados. Sería ese y las ventanas. Ok, sería una entera. Gracias, profe.
más? Ya, profe, ya lo estoy compartiendo. Sí. Sí. Proyecta también las capturas, por favor. Acuérdense que las capturas van en el machote de Word. Ya, profe. Profe, ¿en qué parte van en lo de práctica, desarrollo? Todo eso va en desarrollo, chicos. Todo en desarrollo. ¿Ya puedo dejar de compartir? Sí. ¿Alguien más, chicos? Yo tengo las capturas, profe, pero todavía no las pego en el Word. Sí, hay que pasarlas a Word, en el machote, en la parte de desarrollo de la práctica. Ahí ve mi pantalla, profe. Profe. Quien guste puede proyectar, chicos. Profe, le estoy proyectando. No se ve. A ver, voy a presentar. Ahí lo ve. Se ve tu ventana de Meet. Está Ok, ok, ya se ve. lo de Word Ok, y el es reporte. Esquivel. Sí. Perfecto. Le presento, profe. Adelante.
más faltaría el PDF. Ok. Ok, sería media. Ríos Sánchez. Ríos, profe. Media. ¿Alguien más? Yo, profe, nada más de un momento. Le presento, profe. Adelante. Falta el PDF, el reporte. Ok. Sería media, Hernández Cruz. Yo, profe. Adelante. ¿Se ve, profe? Se ve la ventana de... El reporte Ok. y lo de las capturas. Ok. Mendoza Bartolo, escuché. Ok. ¿Alguien más? Yo, profe, ahí va. Adelante. Este es el reporte. Y aquí está el resultado. Así, chicos, que todo esto es desarrollo, no es resultado de aprendizaje. El resultado del En- aprendizaje lo vamos a ver apenas. Eso Sí, es profe. desarrollo. Madrigal Ramos, media. Gracias.
¿Alguien más, chicos? Ok, seguimos. Bueno, hasta aquí terminamos la parte de desarrollo. Ahora vamos a empezar con el resultado de aprendizaje. Voy a proyectar unas fórmulas que vamos a ocupar para el cálculo de las columnas de destilación. Ya todo lo que veamos a partir de ahorita ya es RA, ¿sale? Ya si gustan pueden cerrar su HYSYS y vamos a abrir Microsoft Excel, ¿sale? Y déjenme proyecto las fórmulas. Ok. Ok. Bueno, antes que nada, chicos, vamos a ver vamos a ir de lo general a lo particular. Vamos a ir viendo algunas fórmulas que nos van a servir para poder llegar a los cálculos que deseamos. Bueno, primero que nada necesitamos saber qué es el factor de comprensibilidad. El factor de comprensibilidad nos permite saber y conocer cuándo un gas se va a comportar de manera real o de manera ideal, ¿sí? Para ello, bueno, vamos a ir viendo las fórmulas que se requieren, ¿sí? Ahí van a ver, ustedes observar que tenemos el cálculo de la temperatura reducida, ¿sí? Que es la temperatura normal entre la temperatura crítica. Y así como se calcula la temperatura, se calcula también la presión. La presión reducida dice que es proporcional a la presión del sistema entre la presión crítica. ¿Ok? Y bueno, en esas fórmulas yo voy a poder observar que existen en estas ecuaciones, me van a permitir calcular constantes, la constante A y la constante B, por ejemplo. Y esas fórmulas pues son necesarias para poder calcular, en este caso, algunos parámetros, ¿sí? Estas fórmulas ya están estandarizadas, ya son valores ya diseñados, ¿sí? Para el uso y manejo de los modelos matemáticos y a su vez poder interpretarlos para el cálculo, ¿sale? Este PDF yo creo que lo voy a subir para que lo tengan ahí en Classroom. Y finalmente el factor de comprensibilidad, que es el que requeremos calcular, ¿vale? Entonces, obviamente que todas van enlazadas, ¿sí? Y si se dan cuenta, todas están en función de la presión crítica, temperatura crítica, ¿sí? De hecho, ya existen tablas de presiones críticas, temperaturas críticas, ¿vale? Entonces, vamos a subirlas. Aquí únicamente son formularios. Ok.
Entonces, por ejemplo, antes de entrarnos a lo que es el cálculo de columnas de destilación, sí quiero que copien estas fórmulas, por favor. Estas sí las necesito que las copien, por favor. ¿Como imagen o en el texto, profe? Ok, seguimos. Me confirman cuando hayan copiado, chicos. Recuerden que a partir de aquí ya es RA. Profe, ¿cómo lo copiamos como imagen? O Como gusten, como gusten. Pero pues ahí ténganlo. Si gustan, pueden capturarlo y lo pegan en su machote de Word. Ya ven que tenemos la sección que dice resultado de aprendizaje y ya meten las fórmulas que les estoy proyectando antes de meternos ya al cálculo.
Bueno, vamos a explicar cómo se comporta una columna. Déjenme abro. Y empezamos. Ok. Bueno. Ya hicimos una simulación. La idea de hacer la simulación, chicos, es para que ustedes conocieran hacerlo de una forma muy rápida, ¿sí? Ahora lo vamos a ver de manera analítica. Lo hicimos de manera práctica, lo vamos a hacer de manera analítica. Déjenme proyecto. Voy a proyectar. Ahora vamos a hacerlo analíticamente, ¿sale? Porque hay ocasiones en que pues nada más lo sé simular, pero no lo sé calcular, ¿no? Y la idea es que sepan utilizar las dos herramientas. Que sepan el cálculo y sepan el análisis, analíticamente. ¿Ok? Bueno, existen columnas de platos y columnas empacadas. Las columnas empacadas son estas. Esa es su simbología. Una columna empacada. ¿Sí? Vamos a tener normalmente en la parte del domo, como ya habíamos analizado ya en HYSYS, vamos a tener lo que es el cooler. El cooler siempre va a ser su simbología, eso lo debieron haber visto en balance de materia, es de esta forma. Este es un cooler. Y un header, pues es esta. Un header es un intercambiador que está a la inversa, pero que va a calentar. Ese es un header. ¿Okay? Ahora, vamos a tener una alimentación. ¿Sí? Le conocemos como entrada, alimentación, flujo, etcétera, etcétera. O le podemos poner F, como ustedes gusten. Eso ya lo vieron en balance. F de flujo, D de destilado, W de fondos. ¿Sale? Ok. Esta es una columna empacada. Las columnas empacadas son aquellas que no requieren platos, necesitan de empaques. Esos empaques están distribuidos al azar y estos funcionan a contracorriente o en paralelo. Esa es la simbología de una columna empacada, una columna de destilación. Ahora, la columna de platos como tal, bueno, es similar. Es como la que acabamos de simular en HYSYS. Esa es una columna de platos. ¿Alguien se acuerda cuántos platos tenía esa columna? Confirmen. 300. 5. ¿Seguro? ¿Alguien le puede decir cuántos platos tenía la columna? 200. 200. Correcto, 200 platos. Sale. Entonces, esta que tengo aquí es una columna de destilación de platos o etapas teóricas. ¿Sí? La que estoy haciendo de este lado. ¿Sí? Esas columnas, chicos, tienen un método muy específico que se utiliza para hacerlo de manera gráfica o de manera analítica. Y es el método que vamos a ver. Realmente existen dos métodos. El
método de McKay-Thiele y el método del Ponchon-Savarit. ¿Sí? El método McKay-Thiele es el que vamos a analizar ahora. Igual aquí tenemos su salida, que es el destilado, y el fondo. ¿Sale? Esta es una columna de destilación de platos, que es como la que simulamos en HYSYS. ¿Sale? Ahí está. Lo hago de esta forma porque es más práctico. Hay otras formas de cómo representarlo, pero bueno, por el tiempo, lo hago así, ¿no? Entonces, todo lo que esté arriba ya sabemos que es destilado, lo que esté abajo son fondos. Y de hecho, esta puede tener recirculación. ¿Sí? Recirculación, como ya vemos ahí en HYSYS, y sabemos que dentro del proceso puede ser condensación, puede ser una condensación de tipo parcial o de tipo natural o con reflujo. Y en este caso aquí tenemos una condensación con reflujo. Y normalmente son las que mayor producción tienen en cuanto a, de acuerdo a la producción y de acuerdo a la pureza del producto que se quiera obtener, pues se opta por decidir por una condensación con reflujo. ¿Sale? Entonces, igual, este es D de destilado, este es W de fondos. Puede ser W, puede ser la variable que ustedes decidan. ¿Sí? Al final de cuentas, pues ya esto es parte del balance, ¿no? El balance general, acuérdense que es F es igual a D más W. ¿Okay? F es igual a D más W. Todo lo que entra tiene que salir. Ahora, es una forma de cómo representar a grandes rasgos el proceso, ¿sí? Ahorita vamos a ir viendo la forma gráfica de cómo obtener el cálculo del número de etapas teóricas por el método del McKay-Thiele. ¿Sale, chicos? Ok. Entonces, vamos a abrir ahorita la hoja de Excel. Déjenme abrirla. Ecuaciones. ¿Sale? Entonces, el método que vamos a ver es el método de McKay-Thiele. ¿Sí? El método de McKay-Thiele es un método gráfico. Es un método gráfico que consiste en el cálculo del número de etapas teóricas, ¿sí? A partir de las presiones y temperaturas de vapor, a partir de los datos de equilibrio, ¿sí? Vamos a poner aquí.
este método, necesito yo los datos de equilibrio. Esos datos de equilibrio, ya sea que me lo dé el problema o los tenga yo que calcular. Si me los da el problema, bueno, de hecho existen ya tablas de equilibrio. Por ejemplo, en la simulación que acabamos de hacer, ¿qué sistema era? ¿Se acuerdan? ¿Qué sistema era? Confirmen. Chicos. ¿Qué sistema era? Es decir, cuando yo digo sistema, me refiero a la mezcla. Propano. Ajá, ¿propano qué? Propano propileno, ¿no? Propano propeno. Propano, propeno. Así es. Entonces, me voy a las tablas, busco el sistema propano propeno y obtengo los datos de equilibrio. ¿Sí? ¿Ok? ¿Queda claro? Los datos de equilibrio, ¿sí? Del sistema propano propeno. Es decir, por cada valor de X le corresponde un valor de Y. ¿Sí? Cada valor de X le corresponde un valor de Y. Es decir, es temperatura, presión. Temperatura, presión. Por cada presión existe una temperatura. ¿Sí? Entonces yo obtengo esos datos de esas gráficas y voy a crear un sistema gráfico o una gráfica, ¿sí? A partir de estos datos de equilibrio. A ver. Eso se llaman datos de equilibrio. Vamos a ponerle acá datos de equilibrio. Esos datos de equilibrio los puedo yo encontrar en el libro del Perry, en el libro del Jankoplis, en el libro del Treibal, en el libro de cualquier libro de operaciones unitarias, ¿sí? Se llaman datos de equilibrio. Ahí por ahí les voy a pedir que lo vayan investigando para que lo tengamos. ¿Sale? Datos de equilibrio para sistemas binarios. ¿Sí? Esta es la primera opción. La primera opción es la más sencilla. La primera opción es cuando yo tengo la tabla de datos de equilibrio. Esa es la primera opción. La segunda opción es cuando no tengo la tabla, tengo que calcular yo las presiones parciales a partir de la ecuación de Antoine. ¿Ok? Bueno, aquí voy con esto. Con estos datos de equilibrio, yo voy a hacer una gráfica que le vamos a llamar diagrama de equilibrio para el sistema que estamos trabajando. En este diagrama de equilibrio, como ya habíamos visto, ¿sí? Pues es la X, ¿no? Y esta es la Y. Es un diagrama temperatura-presión. Si se dieron cuenta, ahí en HYSYS ustedes, capturaron unas gráficas, ¿sí o no? Capturaron unas gráficas. Entonces, en el eje de las X va a ir la temperatura, en el eje de las Y va a ir la presión. ¿Sí? En este diagrama vamos a trazar una línea de 45 grados. ¿Sí? Una línea de 45 grados. ¿Sí? Obviamente, aquí es a grandes rasgos, ¿no? No es lo mismo un pizarrón electrónico que un pizarrón presencial. Ok. Entonces, trazo mi línea en 45 grados. Por cada valor de presión
le corresponde un valor de temperatura, voy a obtener algo que se llama diagrama de equilibrio. Normalmente es como una empanada. Más o menos así. Depende también, el tipo de sistema. ¿Sale? El tipo de sistema, ok. Aquí a esto le vamos a llamar, todos los valores que van aquí son los valores de X, los datos de equilibrios de X y los datos de equilibrio de Y. ¿Sí? Datos de equilibrio de X y datos de equilibrio de Y. ¿Sí? Entonces, esta gráfica va a salir de los datos de equilibrio, que son estos. Por cada valor de X le corresponde un valor de Y, es decir, por cada valor de temperatura le corresponde un valor de presión. Ahora, aquí yo voy a tener lo que es el flujo. Aquí el flujo voy a tener lo que es XF. Aquí XD de destilado. Esa es la fracción. Y aquí XW de fondos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, esta es la fracción que entra de flujo en la materia prima. Esta es la alimentación que tenemos en el destilado XD y esta es la fracción XW de fondos. ¿Sí? Entonces, aquí en el método de Mackay me dice que vamos a trazar aquí las X. Aquí vamos a tener una X, aquí otra X y aquí otra X. A esta le vamos a llamar, a ver, voy a borrar aquí tantito para que no estorbe. Vamos a borrar tantito aquí para que se vea bien cuadrado. Voy a lo más derecho posible. Ahí está, más o menos. Entonces, aquí en el eje de las X voy a trazar las fracciones de líquido, las fracciones líquidas. Ahí está. Aquí va a ir la XW. Aquí va a ir la XF. Y acá va a ir la XD. La XD. ¿Sí? Entonces yo voy a trazar una línea vertical, otra línea vertical, y otra línea vertical. Sale, chicas. ¿Sí me están oyendo? Sí, ¿Sí profe. me escuchan? Sí, profe. Ok. Es que los veo muy callados. Ok. Ok, entonces aquí imaginemos que aquí entra, vamos a poner el ejemplo clásico del sistema etanol-agua. Etanol-agua. ¿Sí? ¿Por qué etanol-agua? Bueno, porque ya existen tablas de este sistema, ya existen tablas. ¿Sí? Etanol-agua. Aquí entra una mezcla etanol-agua. Imaginemos que entra el 60% de etanol. Y el 40% de agua. ¿Ok?
¿Ok? Este 60% es el OH. Le voy a poner aquí OH para abreviarlo. Se supone que es el etanol. Y el 40% es el agua, H2O. ¿Ok? Entonces, ese es el porcentaje con el que entra en la alimentación. Entonces, aquí XD, ¿cuánto valdría? ¿Cuánto valdría XF? ¿Punto qué? Punto 6. ¿Sí? Porque aquí está entrando, me está diciendo que entra con el 60%. Ahora, imaginemos que en el destilado obtenemos, ¿se acuerdan qué eficiencia obtuvimos en el qué eficiencia obtuvimos en la simulación? ¿Cuánto obteníamos de propileno? ¿Se acuerdan? No me Me acuerdo. parece que era el 96%. Bueno, vamos a imaginar que sea 90%, ¿sale? Imaginemos que aquí estamos obteniendo el 90% de mi producto, o sea, OH del alcohol. Aquí, por ejemplo, es etanol, OH, ¿sí? Entonces, si aquí es 90%, aquí el 10% es ¿qué? ¿Qué sería el 10%? Si el 90% es etanol, Agua. agua, es correcto. ¿Sale, chicos? Entonces, aquí en el fondo, pues obviamente sería el 10% de agua. ¿Sí? De agua. Ok. Ahora, si aquí vale XF, sería 0.6. De hecho, aquí está en función del líquido. Aquí, ¿cuánto valdría el destilado? ¿Punto qué? Punto, Punto 9. punto 9, es correcto. ¿Y aquí cuánto vale el fondo? ¿Punto qué? Punto, punto 1. Sale, chicos. Ahora, ustedes trazan esa vertical e intersectan acá. Trazan esta vertical, intersectan acá. Todo. Trazan acá, intersectan acá. ¿Sí? Y obtienen ya de datos de equilibrio pasó a ser a un diagrama de ¿qué? ¿Cómo se llama este diagrama? Ok. Sí, se llama diagrama de equilibrio. Sí. El diagrama de equilibrio. El método de McKay es el cálculo. Se llama diagrama de equilibrio. Lo voy a poner acá. ¿Sí vieron de dónde salen las composiciones? La XD, la XF, la XD, la XW. ¿Sí lo vieron? Sí. Ok. Diagrama de equilibrio. Ok. Ahora, chicos, ya con estos datos, ya yo voy a conocer la X, aquí voy a conocer la YW por pura intersección, la YW, la YF y la Y qué, la YD, ¿no? Sale, chicos. ¿Ok?
Y ahora sí, ahorita lo voy a hacer simple. Ya ustedes van a trazar, escuchen, de este rango a este rango, ustedes van a trazar de arriba hacia abajo con pura vertical, sin salirse de la empanada o sin salirse de la curva, y van a ir trazando de manera simple. Obviamente este es el método más corto, más simple. Hasta acá, hasta donde entre la última intersección. Este sería el plato 1, plato 2, plato 3, plato 4. ¿Cuántas etapas teóricas se requieren en esta columna? Chicas, ¿cuántas? 4. Es correcto. ¿Sí queda claro? Ahora, aquí existe un dato muy importante. En XF, ¿en qué plato intersecta? La XF o la alimentación, ¿en qué plato entra? Nivel 2. Es correcto. Entonces, aquí es donde entra la alimentación, en el plato 2. Si les preguntan a grandes rasgos, esto es simple, ¿sí? Ya ahí tienen varios, ya están interpretando un proceso de destilación en el cual es una mezcla binaria del sistema etanol-agua, en el cual entra el 60% de etanol, 40% de agua, ¿sí? Obteniendo el 90% de etanol, en donde la alimentación de la materia prima ingresa en el plato 2, ¿sí? Entonces, ese es el método gráfico de McKay-Thiele. Se le llama diagrama de equilibrio cuando estamos aquí, pero ya cuando está el cálculo del número de etapas teóricas, ahora sí, es el método gráfico de McKay-Thiele. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Sí? Sí. Ahora, quiero que lo hagan. Bueno, ahorita, anteriormente cuando estamos en presencial lo hacíamos a mano, ¿eh? A mano. Ahorita se les han facilitado mucho las cosas, créanme. Demasiado. Anteriormente lo hacían a mano todo, ¿sí? En hoja milimétrica. El Ahorita pues futuro es hoy, profe. ahorita ya está todo ya papa, créanme, todo está papa. Ha cambiado mucho, se les apoya mucho. Pues ya está el Excel, ¿no? Esto lo hace Excel, el HYSYS, ¿sí? Ya no se esfuerzan mucho, ya están las tablas. Y si no están las tablas, está la ecuación de Antoine, que es la que copiaron hace rato. ¿Sale? Y está el método del ponchón Savarit. Y no pregunten al maestro Higinio. ¿Vale? Bueno. Ok, entonces, dudas, preguntas para pasarme al Excel. Dudas, preguntas. Quise explicarles esto para que se adentraran en el tema, porque a veces empiezan corriendo y pues tienen que caminar primero, tienen que gatear. Tienen que saber gatear para poder correr. ¿Sale? Sí, Entonces, profe. sí, déjenme, a ver. Creo que era esto.
Déjenme abro el Excel. Ok, entonces voy a cerrar este. No me sirve. Voy a abrir. Voy a abrir. Voy a abrir este. Ok. Ahora sí proyecto. A ver. Ok. Bueno, ahí tenemos el diagrama de equilibrio de etanol-agua. Quiero que copien, por favor, los datos que están ahí. Fracción líquida, fracción vapor. Bien. Empezamos con los datos de equilibrio. Quiero que copien, por favor. Esta es una tabla ya preestablecida del sistema etanol-agua. Quiero que copien esta tabla en Excel. Quiero que abran una hoja de Excel, por favor. Abran una hoja de Excel y les voy a enseñar a graficar en Excel. Háganlo. Copien esta tabla, por favor. La tienen que capturar, ¿eh? No van a andarle a imprimir ni nada porque hay que capturar, tiene que formularse. Chequenlo. Me confirman cuando hayan terminado de copiar. Profe, ¿Qué pasó? ya no se ve la pantalla. Ok. Miren, capturen con su celular o con su computadora y no es necesario que proyecte. Con que capturen, abren una hoja de Excel y lo van copiando uno por uno, uno por uno. Y yo ahorita les explico cómo hacer la gráfica.
Ok, chicos. Bueno, les queda de tarea hacer la tabla ahí en Excel y ya la próxima clase que sería el lunes, les explico cómo hacer la gráfica y el proceso o el método en McKay-Thiele. ¿Sale? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sale pues, pendientes. Buen fin de semana. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Saludos. Luego, profe.